¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos aquellos que nos estén viendo en este momento. Alumnos pertenecientes a la Universidad Politécnica de Sinaloa, explicaremos a continuación el tema que consiste en gases reales y gases ideales. ¿Ok? Mis compañeros a lo largo del video se encargarán de explicar algunas ciertas características, leyes de la física que involucran este tipo de gases. ¿Ok? Antes de abarcar toda la exposición o dicho video, hay unos detalles que quisiera aclarar. Es una grabación totalmente casera. Disculpen si el audio no es lo adecuado o adecuadamente para que sea lo mayormente entendible. Puede haber ruidos externos que tal vez se involucren en el video y por ello una total disculpa nada más, ¿ok? Se preguntarán qué tengo en la parte de atrás. Es solo una herramienta o material que nos servirá de apoyo para explicar el tema un poco más adelante. ¿Ok? De igual forma, la información que tengo acá en mano es otra herramienta que nos ayudará a dar una mayor comprensión al tema a exponer. ¿Ok? Pero para entrar un poco más en contexto, ¿ok? Explicaremos a continuación lo que es un gas real, lo cual consiste, un gas real se define como un gas con un comportamiento termodinámico que no sigue la ecuación de estado de los gases ideales. Ok, para aquellos que tengan un conocimiento previo a lo que es un gas real y un gas ideal, el gas real deja de ser o deja el comportamiento de un gas ideal cuando a este se le aumenta la temperatura. ¿Ok? Pero cuando este disminuye su temperatura, regresa al comportamiento ideal. Fácil. Ok, gas real, gas ideal. Se le aumenta, este deja su comportamiento ideal. Se disminuye, este sigue su comportamiento ideal. Ok, para una mayor claridad se puede aclarar a lo largo del video, como lo dije. Mis compañeros ayudarán a aclarar cierto tipo de dudas que queden durante el video y sin una mayor claridad dejaremos las bibliografías previas que se visitaron para sacar este tipo de información. ¿Ok? Claro. Una característica más que define al gas real es que no se le puede para sacar este tipo de información. ¿Ok? Claro. Una característica más que define al gas real es que no se le puede comprimir indefinitivamente. ¿Ok? Pero todas estas preguntas surgen. Pueden decir, pero ¿quién hizo esto? ¿Quién investigó lo otro? ¿Quién definió estas características? ¿Quién dijo que es un gas real? Ok, todas estas preguntas o cuestiones se van a una sola pregunta. ¿Quién fue el que hizo todo esto? ¿Quién investigó? ¿Ok? Todo esto se lo debemos a un físico holandés de nombre Van der Waals, el cual propuso su trabajo de los gases en 1873, que posteriormente ganó hasta un premio Nobel, en el cual describe el comportamiento de los gases como su descripción del estado gaseoso para presiones altas y próximas al punto de ebullición. Cabe aclarar que esta ley o este trabajo que este gran físico propuso también presenta entender bien los procesos de condensación de los gases, que más adelante los explicaré en este material. ¿Ok? Cabe aclarar que es un material un poco breve, fue sinceramente algo improvisado, pero pues puede ayudar un poco nada más. ¿Ok? Una de las características de los gases reales es que experimentan fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión. Estas fuerzas interactúan o se presentan cuando a este se le aumenta la temperatura. Como se mencionó antes, puede dejar su comportamiento ideal cuando se le aumenta y estos tipos de fuerzas se presentan. ¿Ok? Todos los gases reales son los que interactuamos. Es lo que un dato curioso del cual me sorprendió que los gases reales son aquellos con los que interactuamos nosotros sin aún saberlo. Sinceramente, en mi punto de vista, yo no sabía hasta el momento que investigué. ¿Ok? Se desvían del comportamiento ideal a presiones altas, lo que se había comentado anteriormente. Y presiones bajas disminuye su desviación y tiende al comportamiento ideal. Lo mismo, aumenta, deja su comportamiento ideal, disminuye, vuelve a su comportamiento ideal. ¿Ok?
Ok, para comprender mejor los gases representan y estos tipos de fuerzas se presentan. Ok, todos los gases reales son los que interactuamos. Es lo que un dato curioso del cual me sorprendió que los gases reales son aquellos con los que interactuamos nosotros sin aún saberlo. Sinceramente, en mi punto de vista, yo no sabía hasta el momento que investigué. ¿Ok? Se desvían del comportamiento ideal a presiones altas, lo que se había comentado anteriormente. Y presiones bajas disminuye su desviación y tiende al comportamiento ideal. Lo mismo, aumenta, deja su comportamiento ideal, disminuye, vuelve a su comportamiento ideal. ¿Ok? Ok, para comprender mejor los gases reales se debe tomar en cuenta lo siguiente. Efectos de compresibilidad. Una de las características de los gases es que son compresibles. Se adaptan al sistema o el entorno que los contiene. La capacidad calorífica, la energía calorífica transferida y el cambio de temperatura. Esto se refiere cuando un cuerpo transmite calor a otro cuerpo o de un sistema se transmite calor de otro sistema. Presenta una característica que es el cambio de temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos dos cuerpos con distintas temperaturas, yo le estoy añadiendo calor a este ya no va a tener su misma lectura de temperatura. Por lo tanto, presenta un cambio de temperatura, que es lo más lógico que podemos entender. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, si tenemos dos cuerpos calientes o dos cuerpos más bien de diferente temperatura, se le va a añadir calor al que tenga menos y tal vez presente una mayor lectura o menor lectura de temperatura. ¿Okay? Las variables que afectan al comportamiento de los gases son presión, temperatura, volumen, densidad y cantidad. Una de las características es que, como en la energía calorífica que les acabo de exponer de los dos cuerpos, se les considera propiedades extensivas. Si no saben lo que se refiere a una propiedad extensiva, son aquellas que dependen de la cantidad de materia, en este la capacidad calorífica, la energía calorífica transferida y el cambio de temperatura. Esto se refiere cuando un cuerpo transmite calor a otro cuerpo o de un sistema se transmite calor de otro sistema. Presenta una característica que es el cambio de temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos dos cuerpos con distintas temperaturas, yo le estoy añadiendo calor a este ya no va a tener su misma lectura de temperatura. Por lo tanto, presenta un cambio de temperatura, que es lo más lógico que podemos entender. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, si tenemos dos cuerpos calientes o dos cuerpos más bien de diferente temperatura, se le va a añadir calor al que tenga menos y tal vez presente una mayor lectura o menor lectura de temperatura. ¿Okay? Las variables que afectan al comportamiento de los gases son presión, temperatura, volumen, densidad y cantidad. Una de las características es que, como en la energía calorífica que les acabo de exponer de los dos cuerpos, se les considera propiedades extensivas. Si no saben lo que se refiere a una propiedad extensiva, son aquellas que dependen de la cantidad de materia, en este caso de la cantidad de calor transferido. Por ejemplo, si nosotros transferimos mucho calor de un cuerpo a otro, va a presentar por así decirlo, un gran cambio de temperatura. Pero si solo le añadimos una mínima de calor o una mínima temperatura, presentará pues también un mínimo cambio o una mínima lectura de la temperatura. Cabe destacar que también entran las distintas propiedades de los mismos. Por ejemplo, como en el caso del gas, que dijimos que es compresible, que se adapta a entornos o sistemas que tiene. Pero podemos decir, Van der Waals, el gran físico holandés, solo aportó esto. Claro que no. Acompáñenme un momento nada más, por favor. A continuación.
Ok, a continuación, esta es de la herramienta que les platicé anteriormente, la cual nos iba a ayudar a explicar un poco sobre gases reales. Ok, nuestro gran físico holandés aportó una fórmula para gases reales, por así decirlo. Como les dije, más adelante mis compañeros se encargarán de definirla con mayor claridad, pero para que entren en contexto, un poco más rápido, por así decirlo, la explicaré de la forma breve. Pero como lo podrán notar, la fórmula es la que está de este lado, ¿ok? Que es P por V es igual a N por R por T. Ok, explicando así la fórmula, pues a simple vista no se entiende sinceramente nada. Pero cada variable, ya explicándola parte por parte, tiene su gran participación en dicha fórmula. Por ejemplo, P es igual a presión, V es igual a volumen, N es igual a número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura en valor absoluto, perdón. ¿Ok? Sabemos que algunas unidades básicas para estas medidas o estas variables son fáciles de reconocer. Por ejemplo, en esta fórmula, de acuerdo a las fuentes consultadas, presión, sabemos que de igual forma existen diferentes tipos de presiones, pero en este caso la presión que se va a tomar en cuenta es la atmosférica. ¿Ok? El volumen lo vamos a tomar en mililitros o litros. Número de moles, sabemos que el mole es la cantidad de materia. Constante de los gases y la temperatura. ¿Ok? La temperatura, la unidad de medida es Kelvin y por lo tanto la vamos a tomar en esa referencia. Ok, pero ¿qué tenemos en la parte de acá arriba? Ok. Perdón, en la calidad del material, pero pues era solo una herramienta de apoyo. Ok. Bueno, este gráfico explica un poco sobre la relación de las temperaturas críticas. Pero esta, ¿qué tiene que ver con los gases reales? Pues bueno, eso lo explicarán mis compañeros un poco más adelante. Entonces, temperatura crítica tiene que ver cuando se aplica la condensación para los gases. Este gráfico ayuda a ver cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica o mayor alcance o menor alcance que la temperatura crítica, como lo podemos ver en estos casos. Es un diagrama consultado en una fuente de la cual fue de igual forma sacada esta fórmula y explicada de esta manera. ¿Ok? Ok, chicos, espero y hasta el momento haya quedado entendido el tema sobre gases reales y más adelante mis compañeros se encargarán de mencionar algunas características, de igual forma unas leyes de la física como ya se había dicho al principio del video y de igual forma aprenderán a distinguir la diferencia de un gas con el otro, de un gas real con un gas ideal. ¿Ok? De igual forma, presten mucha atención a lo que ellos van a explicar. Es sumamente importante que pongan mucha atención en las características de estos gases, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, nos vemos en unos momentos más adelante del video, ¿ok? Chaito. Ahora le vamos a pasar a aplicar, le vamos a pasar a escribir lo que son las mezclas de gases. Las mezclas de gases son mezclas homogéneas de diferentes gases o vapores. Del gran número de sustancias disponibles resultan unas posibilidades de combinaciones casi ilimitadas. La viabilidad de producir una mezcla de gas, sin embargo, queda limitada por aspectos químicos, físicos y desde el punto de técnica de seguridad. Los componentes de una mezcla pueden ser gases, vapores o líquidos. En el caso de los gases de prueba, se le va a denominar como aditivo la componente de medición que determina el fin de aplicación de la mezcla. Como gas portador o gas básico, se determina la componente principal de la mezcla. La concentración puede indicarse en diferentes unidades. A menudo se utiliza la proporción de la cantidad de la sustancia en partes por millón, ya que esta unidad es independiente de presión y temperatura. También es muy habitual la proporción en volumen, así como la concentración de masa. Para estas unidades que dependen de la presión y temperatura, se suele considerar el estado normal a 0 grados centígrados.
La tolerancia describe la diferencia de una componente de la concentración requerida, o sea, el valor teórico. Dependiendo del proceso, la tolerancia de fabricación es normalmente del 3% al 10% relativo, según el contenido, tipo y número de componentes. Aquí, como se puede ver, vamos a representar los valores del valor teórico y los del valor real con una gráfica. El valor real de una componente solo puede indicarse con cierta precisión. Matemáticamente se define la falta de seguridad según la fórmula U igual a K por segundo, siendo segundo la diferencia estándar. K, el factor para la falta de seguridad empleada. Mesa calcula con K igual a 2 para determinar la falta de seguridad empleada. Según el tipo y contenido de una componente, se escoge el proceso de análisis requerido. El grado de precisión alcanzable es de 1 a 10% relativo, dependiendo del proceso. En caso de procesos de fabricación relativamente dispendiosos, se puede alcanzar grados de precisión de menos del 1% relativo. Los gases de calibración se utilizan para calibrar aparatos de medición. A menudo el contenido de un recipiente a presión es suficiente para muchos meses. Por lo tanto, se indica la duración de la estabilidad, o sea, el periodo a partir de la fecha de fabricación en el cual tiene validez el valor real que consta en el certificado de análisis. En general, este periodo es de 12 meses, pero también son posibles periodos de estabilidad más largos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana González y voy a explicar la diferencia entre gases ideales y gases reales. Bien, vamos a empezar con los que son los gases ideales. Los gases ideales es un gas hipotético. Se puede decir que es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente sin interacciones. El comportamiento del gas ideal se tiene a bajas presiones y bajas temperaturas. Podemos decir que la principal diferencia entre este y esto sería su fórmula, que vamos a representar la fórmula del gas ideal con una I, que sería igual.
Bien, aquí ya tenemos descrito cada parte de la ecuación. Como ven, dice presión y temperatura absoluta. Esto se da porque en dicha ley los gases ideales tienen que estar en unidades absolutas. Ahora empezaremos con la ecuación de los gases reales, que los gases reales son todos aquellos gases que no cumplen con las características de los gases ideales, que ya dije anteriormente. La ecuación de los gases reales es la siguiente. Está con una R también. No sé. La ecuación de los gases reales es la siguiente. Está con una R también. No sé. Bien, se podrán dar cuenta que es parecida a la de los gases ideales, solo que aquí cambia lo que se agrega lo que es una z, que sería la variable z, que es esto es igual a la compresibilidad del gas. Bien, como dije anteriormente, esta es presión absoluta, volumen y número de moles, la constante z, que es la compresibilidad, como ya le dije, constante universal y la temperatura absoluta. Me vamos a explicar otro punto sobre la constante z, la variable z. Bien, en la variable z, en los gases ideales, ponerla ahí, siempre va a ser 1. Y en los gases reales siempre va a ser desigual a 1, siempre va a ser otro número diferente a 1. La variable z, que como ya expliqué anteriormente, es la compresibilidad. Otra diferencia que podemos explicar durante este video sería, según un científico que fue en el que nos basamos todas estas diferencias, que voy a escribir su nombre. Van de Waals, si no me equivoco, que dice que la diferencia entre los gases reales y los gases ideales es que uno modifica el volumen y el otro modifica a la presión. Y sería básicamente las diferencias principales de nuestro video. Mientras que la ecuación del gas ideal muestra una hipótesis sobre la interacción de las moléculas en un gas en una densidad muy baja, la ecuación del gas real va acorde a los cambios de estado. Es decir, cuando una sustancia se le suministra o extrae cierta cantidad de calor, va a cambiar sí o sí de estado, pasando de ser un gas a ser un líquido, y en cierto grado, si se le quita la suficiente temperatura, va a pasar a ser un sólido. Las isotermas del gas real son más complicadas que las de un gas ideal, ya que se deben tomar en cuenta los cambios de fase que pueden experimentarse durante el añadimiento del calor o la reducción del calor. Aquí está la ecuación en sí. P equivale a presión. A y B son variables. La V equivale al volumen que se va a usar.
La R es la constante universal de los gases ideales. Y finalmente T, valga la redundancia, equivale a la temperatura en cuestión que se va a utilizar. Por ende, la fórmula es presión más A multiplicado por la cantidad de moles entre el volumen, ambos elevados al cuadrado. Y esto se multiplica por B menos N por B, que N significa la cantidad de moles que se van a usar, lo cual va a equivaler en N, R, la variable universal, T, temperatura. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre identificar el uso del diagrama del factor de comprensibilidad generalizada para determinar el factor de conversión Z. El factor de comprensibilidad Z es un factor de corrección que introduce la ecuación de estados de gases para modelar el comportamiento de los gases reales, los cuales se pueden comportar como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores del punto crítico. Es decir, si la temperatura es mucho más alta que la del punto crítico, el gas puede tomarse como ideal, y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico, el gas también se puede tomar como ideal. La desviación de un gas respecto a su comportamiento ideal se hace mayor cerca del punto crítico. Remitiéndonos a la sección de gases ideales, tenemos la siguiente ecuación del estado del gas ideal, que es la presión volumen es igual a R, la cual significa que es la constante de los gases, por la temperatura, en donde R, que es la constante, tiene un valor de 0.082 atmósferas por 1 entre kilomol. Introduciendo el factor de conversión Z, donde Z es igual a la presión volumen sobre la constante universal de los gases reales por la temperatura. Ahora, el principio de los estados correspondientes y los diagramas Z, la validez de este principio debe basarse en la evidencia experimental cuando se representan los isotermas reducidas T en un diagrama Z menos P, la desviación media de los datos experimentales de una gran cantidad de gases resulta algo inferior al 5%. La principal virtud del diagrama de comprensibilidad generalizado es que solo es necesario conocer las presiones y las temperaturas críticas para predecir el volumen específico de un gas real. El diagrama de comprensibilidad generalizado no debe emplearse en lugar de datos experimentales precisos. Es decir, su importancia radica en proporcionar estimaciones de comportamiento en ausencia de medidas precisas. El principio postula que el factor de comprensibilidad Z es aproximadamente el mismo para todos los gases. Críticas para predecir el volumen específico de un gas real. El diagrama de comprensibilidad generalizado no debe emplearse en lugar de datos experimentales precisos. Es decir, su importancia radica en proporcionar estimaciones de comportamiento en ausencia de medidas precisas. El principio postula que el factor de comprensibilidad Z es aproximadamente el mismo para todos los gases, cuando estos tienen la misma presión y temperatura reducida. Presión reducida presión
presión reducida es igual a presión sobre la presión constante. Y la temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura constante. Continuando con el tema, tenemos el valor Z, que aquí podemos ver su fórmula, que es Z es igual a volumen específico que se tiene del gas sobre el volumen específico del gas tomado de la ecuación de gas ideal. El significado del valor Z es si el valor de Z es igual a 1, esto indica que el gas se comporta como ideal. Si el valor Z es mayor o menor que 1, el gas se comporta como gas real. Mientras más grande sea la desviación del valor Z con respecto a 1, mayor es la desviación del comportamiento respecto al comportamiento ideal del gas. Dentro de aquí entra la ecuación de Van der Waals, lo que es una ecuación del estado de un fluido compuesto de partículas con un tamaño no despreciable y con fuerzas intermoleculares como las fuerzas de Van der Waals. La ecuación, cuyo origen se remonta a 1873, se debe su nombre a Johannes Dietrich van der Waals, quien recibió el premio Nobel en 1910 por su trabajo en la ecuación del estado para gases y líquidos, la cual está basada en una modificación de la ley de los gases ideales para que se aproxime de esta manera más precisa al comportamiento de los gases reales, al tener en cuenta su tamaño no nulo y la atracción entre sus partículas. Aquí podemos ver la fórmula donde P es la presión del fluido, B es el volumen total del recipiente en el que se encuentra el fluido, A mide la atracción entre las partículas, B es el volumen disponible de un mole de partículas, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura en Kelvin. Por encima tenemos la temperatura crítica, que la ecuación de Van der Waals es una mejora de la ley del gas ideal y para temperaturas más bajas, la ecuación es también cualitativamente razonable para el estado líquido y el estado gaseoso a baja presión. Sin embargo, el modelo Van der Waals no es adecuado para los cálculos cuantitativos rigurosos. Por último, esta imagen representa a las isotermas de Van der Waals, o sea que el modelo predice correctamente la fase de líquido prácticamente incomprensible, pero las oscilaciones en la fase de transición no se corresponden con los resultados experimentales.